amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien encabeza el equipo de facilitadores o mediadores que UNASUR escogió para tratar de encontrar una salida a la situación política del país por la vía del diálogo. Le damos la bienvenida, presidente. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Gracias por la invitación en este programa. Bienvenido a Globovisión, ¿no? Vamos a ver cómo le va con este Villegas. Ya estuve con uno, con ya Ernesto. Sí, ya veo que muchos Villegas en el periodismo, ¿no? Sí. Yo no voy a comparar, ¿eh? No. Las comparaciones siempre son complicadas, peligrosas. Pero bueno, hay muchos problemas en nuestro país y guardando las distancias, a veces me recuerda el rol que jugaron los partidos políticos, los líderes políticos que lograron que España saliera de momentos muy difíciles. Por ejemplo, y ahí nació el Pacto de la Moncloa. Nadie imaginaba que Santiago Carrillo podía llegar a un acuerdo con las personas que heredaron la conducción de España luego de la muerte de Franco, ¿no? Y, por supuesto, guardando distancia, preguntaría, ¿será que la solución a los problemas nuestros será pensar en un posible nuevo pacto de la Moncloa, pero a la venezolana? Lo que nos demuestra la historia, desde luego la historia de España, es que en situaciones de grandes dificultades, el camino de respuesta solo es grandes acuerdos. Así lo hicimos nosotros en España, una transición donde en efecto la izquierda aceptó la monarquía, que había sido propuesta por el general Franco, se negoció con quien venía como secretario general del movimiento, que luego fue el presidente Adolfo Suárez, querido por todos, y hubo una gran reconciliación. Decíamos, salíamos de otra situación, no es comparable, pero es verdad que en la sociedad venezolana hay un antagonismo fuerte, hay problemas sobre todo sociales y económicos importantes, problemas políticos que tienen que ver solo con la capacidad de unir, de sumar esfuerzos, de no antagonizar tanto, de convivencia, de tener un proyecto común de país, sentir este país como uno, de todos, propio, y ante todo pues buscar ese camino de entendimiento. Es decir, y además me parece muy importante decirle a todos los venezolanos que no tienen que sentir, más allá de la angustia de las necesidades más apremiantes económicas y sociales, no tienen que sentir ninguna consideración extraña, porque todas las grandes naciones, todas han pasado momentos difíciles. Es más, incluso muchas de ellas, de los momentos más difíciles, han sido capaces de construir lo mejor. Y esto es lo que hoy puede hacer Venezuela. Decía Enrique Capriles que él no tenía confianza en los mediadores y hacía algunos comentarios con respecto a usted. Usted le decía a Ernesto Villegas en Telesur que va a trabajar para ganarse la confianza de Capriles e incluso ha planteado la posibilidad hasta de comer con él. Pero él ha dicho que no se trata de ganarse la confianza de él, sino la confianza del pueblo. ¿Qué va a hacer usted para ganarse la confianza de Capriles y de quienes no le tienen confianza aquí en Venezuela? Pues mire, trabajar con honestidad. Es lo más importante, trabajar sabiendo aceptar las críticas. Por supuesto, los mediadores, y en mi caso en particular, no tenemos por qué gustar a todo el mundo, ¿no? Es inevitable, sería muy difícil, pero nuestro trabajo tiene que ser, lógicamente, de intentar dar esa vía de diálogo. Y a los ciudadanos, que sin duda alguna en eso coincido con Enrique Capriles, la confianza tiene que ser dar la respuesta que, en mi opinión, las encuestas lo dicen, necesita la inmensa mayoría de los venezolanos, que es diálogo y resolución lo más rápidamente posible de los grandes problemas sociales y económicos, políticos e institucionales. Autoevaluándose con respecto al rol que ha jugado, ¿cree que ha cometido algún error, que ha dicho algo que no ha debido decir? ¿Públicamente? Sí. Públicamente, en fin, tendría que revisarlo con más detenimiento. He procurado, y creo que he sido en general moderado, equilibrado, y sobre todo intento en esta entrevista sobre todo lanzar un mensaje de confianza y de esperanza. Cuando vemos la confrontación tan fuerte, pues seguramente cada uno que está en esa confrontación piensa en que sus valores son mejores que los de su adversario, de los de sus rivales. Y el camino acertado es buscar lo mejor que tiene cada uno, reconociendo a cada parte, respetando a cada parte. Yo siempre digo que quizá, bueno, esa es la tendencia un poco caribeña, ¿no? Que esto empieza por las palabras. Mi llamamiento es siempre el primero, que lo hago con humildad,
es a que bajemos el tono de las palabras, porque todo empieza construyéndose con palabras, las palabras generan mucha fuerza. Claro, y el problema es cuando se acaban las palabras y pasamos a los hechos. Cuando se acaban las palabras agresivas y pasamos a hechos que pudieran ser también agresivos, ¿no? Bueno, eso Ese sería, es el detalle. eso sería un dramático. Soy muy consciente que los índices de violencia que hay en la sociedad de Venezuela, como en otros países, son altos. Esta debe ser una tarea también del diálogo. Tenemos que buscar fórmulas compartidas para reducir la violencia, para reducir el número de armas en este país, para fortalecer la seguridad ciudadana. Hay modelos que pueden ayudar al gobierno, que la oposición debe compartir en el trabajo conjunto, porque sin duda alguna la seguridad es una de las grandes preocupaciones. Presidente Zapatero, Rodríguez Zapatero. Usted le dice más Zapatero que Rodríguez, Sí, pero sí. Rodríguez Zapatero. Sí. Mi padre de vez en cuando me lo recuerda. Pero bueno, fíjese lo siguiente. Usted es socialdemócrata como es socialdemócrata Henry Ramos Alup, pero a la vez es amigo del presidente Maduro. Sí. ¿Qué pesa más cuando usted actúa en Venezuela? ¿Su condición de amigo de Maduro o su condición de compañero de ideología de Henry Ramos? Mi convicción de demócrata es lo que más pesa, de tener una ansia infinita por la paz y la convivencia y, por supuesto, de tener buenas relaciones con el presidente Maduro, al que siempre he respetado, respeto, diálogo con él abiertamente, unas cosas estamos de acuerdo, otras no, me escucha, yo lo escucho, creo que es el Me gustaría saber en qué no están de acuerdo. El único camino, hablaremos algún día de eso, ¿no? Sí. Y con Henry Ramos, que es un político brillante, es ADECO, y eso marca, pues también diálogo y tiene cosas con las que no está de acuerdo. Claro, por supuesto, eso es así. Pero lo importante no es en lo que yo no esté de acuerdo, lo importante es que el mediador, el facilitador, lo que está haciendo UNASUR, los expresidentes, veamos y vayamos conduciendo a lo que hay de común, que le puedo asegurar que lo hay. Lo primero, el sentirse venezolanos. Yo creo que tanto el gobierno como la oposición desean lo mejor para este país. Eso lo creo firmemente, porque yo tengo mucho respeto a la actividad política y que ese antagonismo no impida que nos pongan una persiana por delante de olvidarnos de eso todos, que lo importante es Venezuela y que este es un momento para la altura patriótica, para la altura patriótica. En la altura patriótica, que es un momento de grandes acuerdos, hay que saber que llegar a acuerdos no es ceder, llegar a acuerdos no es rebajar sus convicciones, llegar a acuerdos no es ceder ante un programa máximo que se tenga. Amos Oz. Son importantes. Uno de los escritores que más ha reflexionado sobre la paz dice que llegar a acuerdos es vida. Es vida. Lo dice comentando algunos de los conflictos más graves que hay en Oriente Medio. Bueno, y en América Latina tenemos suficiente experiencia. El Salvador, Colombia. Por supuesto. Y miren Colombia. Sí. O sea, entonces la clave es negociar antes de 100.000 muertos o después de 100.000. Exactamente. Por eso yo en algún momento he dicho, estamos en un proceso preventivo en Venezuela de convivencia, de pacificación. Y esa es la fortaleza que debemos de tener y la conciencia que debemos de tener. Y bueno, yo estoy convencido de que podemos hacerlo. Estoy convencido, después de muchas horas y muchos días que he dedicado a hablar con el gobierno, con la oposición, creo que es fundamental y sobre todo que tenemos que dar un mensaje al mundo. Es decir, yo he trabajado mucho en la Unión Europea, con Estados Unidos, en la comunidad internacional, para decir, vamos a tener confianza en Venezuela. No puede ser que se instale esa idea, respetemos las instituciones, el gobierno, y en vez de ejercer de fiscal desde fuera, vamos a ejercer de acompañantes, de ayudar, de que la palabra solidaridad y cooperación sea la que prime. Tenemos que hacer una pausa, presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Le dejo una inquietud para el retorno, para que la vaya pensando.